Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Nélida Garreto, yo soy neuróloga, especialista en trastornos del movimiento y conmigo van a ver 3 charlas que están relacionadas a la patología extrapiramidal. Vamos a comenzar con la primera, que son los criterios diagnósticos para la enfermedad de Parkinson. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Como les dije, entonces, criterios diagnósticos para la enfermedad de Parkinson. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene diagnóstico clínico, entonces no existe ningún marcador biológico, ningún estudio complementario que nos certifique el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, por eso se han desarrollado criterios. Estos son criterios de la Movement Disorder Society que revalorizan la presencia de síntomas no motores previos a la aparición de la enfermedad y durante la enfermedad de Parkinson. Tratan de tener en cuenta que algunas patologías, como por ejemplo la encefalitis letárgica, que era uno de los criterios antiguos para diagnosticar la enfermedad, ha caído en desuso, en el sentido de que la encefalitis letárgica es una patología que no se ve en la actualidad. Ha tratado de cambiar la definición en relación a la demencia con respecto a la enfermedad de Parkinson, y básicamente la intención de un criterio diagnóstico es que las personas que tienen experiencia versus las que no tienen experiencia puedan de la misma forma establecer el diagnóstico. O sea, basándose en los criterios, que todos puedan tener una certeza diagnóstica similar utilizando y prestándole atención a todos los ítems de estos criterios. Muy bien. La certeza diagnóstica, cuando utilizamos criterios diagnósticos estrictos, es de un 75 a un 95%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un porcentaje de pacientes que pueden comenzar como enfermedad de Parkinson, pero que después, con el tiempo, pueden de alguna forma transformarse en alguna otra forma de enfermedad neurodegenerativa, en algún parkinsonismo, no enfermedad de Parkinson. No es absoluta la certeza diagnóstica, pero en manos de expertos puede llegar a un 90%, y estos criterios diagnósticos permiten acercarnos a estos porcentajes. Los nuevos criterios, como mencionamos, tienen en cuenta, además de los síntomas motores, la presencia de síntomas no motores. Por ejemplo, la pérdida de olfato, que puede preceder por muchos años a la aparición de los síntomas motores. O los trastornos del sueño REM, que también preceden en años a la aparición de la patología motora en la enfermedad de Parkinson. Cuando diagnosticamos la enfermedad de Parkinson, primero tenemos que hacer el diagnóstico de lo que es un síndrome parkinsoniano. Y para hablar de un síndrome parkinsoniano tenemos un criterio mayor, que es la bradiquinesia, que es la lentitud de movimiento, con un decremento de la amplitud y de la velocidad. Entonces, de repente, al paciente se le pide que realice movimientos repetitivos, por ejemplo, de este tipo, movimientos repetitivos con el pulgar y el índice, y además de encontrar menor velocidad, vamos a encontrar entre la amplitud al inicio y la amplitud al final, hay un decremento, o sea que comienza amplio y después el paciente pierde la amplitud en el movimiento. Este es un signo mayor, tiene que estar siempre presente para hablar de un parkinsonismo. El otro signo que tenemos es la bradiquinesia. Tengan presente que esto no es un síntoma, la rigidez es un signo, es algo que uno está explorando en el paciente, que es una rigidez que se mantiene a lo largo de todo el movimiento pasivo. El temblor de reposo, que es un temblor a 4 a 6 Hz, que si está presente contribuye, pero que debemos saber que hay un 30% de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y no tienen temblor de reposo. Muy bien. Otra de los criterios que apoyan el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es que los pacientes respondan a levodopa. El paciente tiene que responder a levodopa de una forma muy clara. Mejora cuando aumentamos la dosis y empeora en el caso que la bajemos o que el paciente suspenda el tratamiento. Y cuando hacemos escalas motoras como la UPDRS, que es una escala motora para enfermedad de Parkinson,
vamos a ver que luego de la administración de levodopa va a haber una mejoría de hasta un 30%, de al menos un 30% o más, lo que va a significar que la respuesta es positiva y probablemente estemos con un criterio de apoyatura en cuanto a lo que es el diagnóstico. Con el tiempo, probablemente si cursaron farmacología lo habrán visto, con el tiempo la enfermedad de Parkinson empieza a presentar oscilaciones en la respuesta, los pacientes tienen momentos de beneficio, momentos de teoría, y a eso se lo denomina deterioro de fin de dosis, cuando pierde el beneficio terapéutico de una dosis habitual de levodopa. Del mismo modo, las disquinesias inducidas por levodopa. El concepto de disquinesia es un movimiento involuntario, es una mezcla de corea y distonía, en donde se puede presentar en la cabeza, en alguna extremidad o en el tronco, y están inducidas por el tratamiento prolongado con levodopa. Y por la evolución de la enfermedad, esto no se presenta al inicio, sino en el curso evolutivo de la enfermedad. El temblor de reposo, como ya dijimos, si está presente, es un criterio de apoyo. Algunos test auxiliares, como los test del olfato, como comentamos, el olfato puede perderse muchos años antes de la aparición de los síntomas motores, y algunos estudios para buscar denervación cardíaca, como la cintigrafía con meta-iodo-benzilguanidina. Muy bien, como criterios de exclusión tenemos que el paciente tenga signos cerebelosos, o que tenga parálisis supranuclear de la mirada, tanto sea en los movimientos voluntarios como en los movimientos sacádicos, que pueden estar lentos hacia abajo. Que el paciente tenga criterios de demencia frontotemporal o de afasia primaria progresiva, que tenga un parkinsonismo restringido a los miembros inferiores por más de 3 años, o que sea un paciente que esté en tratamiento con drogas, o que esté recibiendo drogas depletoras o bloqueantes dopaminérgicas, en cuyo caso el parkinsonismo puede ser secundario a estos fármacos. Acá lo que vemos es, si ven acá en el tronco, ven el signo de la cruz, es el signo del panecillo caliente o signo de la cruz, que es típico de las atrofias multisistémicas, que son cuadros de parkinsonismo más síndrome cerebeloso. O la parálisis supranuclear progresiva, en donde hay una atrofia muy marcada del tronco cerebral. Estos pacientes comienzan con caídas muy precoces, es algo que eso no se ve en la enfermedad de Parkinson. Otros criterios de exclusión es que el paciente, como dijimos, no responda a dosis de levodopa altas, dosis que sean mayores a 600 miligramos, teniendo en cuenta que para esto, para que vamos a decir, la prueba, haciendo una escala de evaluación para que la prueba sea claramente positiva, debemos tener al menos una bradiquinesia o una rigidez puntuada con un grado 2, un grado leve a moderado. Esto es así porque cuando el paciente tiene formas parkinsonianas a predominio temblor, muchas veces la respuesta a levodopa no es tan clara, y entonces puede que esta prueba de levodopa o test de levodopa nos dé un resultado incierto. Otra de las causas, otro de los criterios de exclusión es la presencia de signos corticales, tanto de pérdida sensorial cortical, de apraxia o de afasia progresiva. Que tengamos neuroimágenes, por ejemplo, PET, tomografía por emisión de positrones con fluorodopa o con marcadores dopaminérgicos de diferente tipo, que sean normales. Son estudios que nosotros no pedimos para diagnosticar la enfermedad, pero que si vienen normales ya descartan la enfermedad de Parkinson. Y cualquier otra condición patológica a la que nosotros podamos atribuir los síntomas que estamos encontrando en el paciente. Como banderas rojas tenemos que la enfermedad progrese rápidamente. Cuando un paciente rápidamente progresa, tenemos que pensar más en las atrofias multisistémicas. Aquellos pacientes que, por el contrario, no progresan a lo largo de los años, no tienen progresión de los síntomas motores, eso también tiene que hacer sospechar en otra patología y no en la enfermedad de Parkinson, que es degenerativa y es progresiva. La disfunción vulvar severa antes de los 5 años es bien típica de la parálisis supranuclear, mucho trastorno fonodeglutorio. El estridor inspiratorio, diurno o nocturno, que es un signo de alerta
en relación a que el paciente puede estar asociando a esto apneas nocturnas y puede ser la causa del fallecimiento de estos pacientes. El severo fallo autonómico en los primeros 5 años. Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen fallo autonómico precoz, de hecho tienen pérdida del olfato, pueden tener depresión, puede haber una serie de síntomas previos o muy precoces, pero nunca van a ser severos. La hipotensión ortostática que llega a generar un síncope, cuando se presenta muy precozmente, también nos tiene que hacer pensar en las atrofias multisistémicas, la incontinencia o la retención urinaria. No van a ver a un paciente que tenga poca evolución que venga con un cuadro de incontinencia con una sonda vesical. Eso lo van a ver en las atrofias multisistémicas, no en la enfermedad de Parkinson, en las etapas iniciales. La disfunción eréctil. Otras banderas rojas son que el paciente comience su enfermedad con caídas reiteradas. Esto nos tiene que hacer pensar más en la parálisis supranuclear progresiva, como vimos, donde el debut es el fallo postural. En la enfermedad de Parkinson, el fallo postural se presenta a lo largo de los años, nunca precozmente. Que haya anterocolis o contractura de manos o pies en forma precoz, que no haya síntomas no motores, de hecho, siempre el paciente con enfermedad de Parkinson tiene algún síntoma no motor, como ya dijimos, a veces desde la etapa premotora, la hipomia, el trastorno del sueño REM, la depresión, la constipación. Siempre existen estos síntomas. Cuando hay ausencia de síntomas no motores es una bandera roja. Y la presencia de síntomas bilaterales. La enfermedad de Parkinson comienza de un lado, en un hemicuerpo, y con el tiempo se hace bilateral. O la presencia de signos piramidales, que también es más característico de las atrofias multisistémicas. Muy bien. El diagnóstico, muy bien, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en vida, por expertos, es de un 75 a un 95%. Y la certeza diagnóstica aumenta a medida que corren los años. Cuando pasan 5 años uno puede decir con más certeza que el paciente tiene enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque hay algunos cuadros parkinsonianos, de los cuales mencionamos, las atrofias multisistémicas, el síndrome corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, que pueden comenzar como un cuadro parkinsoniano, pero después agregan muy precozmente otros signos que son banderas rojas y alejan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, por eso sirve hacer una imagen para descartar patología, por ejemplo, vascular asociada. Y lo importante de establecer estos criterios es que diferentes centros puedan evaluar en forma similar a los pacientes, y esto va a servir cuando uno intenta hacer estudios de investigación, y también porque es una forma de minimizar el error, cuando todos utilizamos la misma forma para diagnosticar. ¿Cuáles son los puntos fuertes de estos criterios? Bueno, establece que hay una forma probable o una forma establecida de enfermedad de Parkinson. Yo no me detuve a explicarles esto porque me parece que no sumaba para lo que ustedes tienen que aprender en esta instancia de aprendizaje. Sí es importante que estos criterios ponen estas banderas rojas, estas cosas que me dicen, ojo, esto puede tratarse de otra enfermedad y no una enfermedad de Parkinson. Es importante las ventanas de tiempo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, el paciente no tiene que tener disautonomía severa en los primeros 5 años. Cuando pasan muchos años de enfermedad, el paciente puede tener ortostatismo, caídas, desmayos, incontinencia urinaria, pero esa ventana de tiempo a mí me da la alerta de que si esto ocurre precozmente, el diagnóstico es para reconsiderar. Otra de las características es que los criterios antiguos ponían como criterio diagnóstico inicial al fallo postural. Y como mencionamos, el fallo postural con la tendencia a las caídas es tardío, nunca es precoz. Agrega algunos métodos complementarios, como les mencioné, el PET con fluorodopa, los estudios de olfato, algunos estudios para ver denervación cardíaca.
Admite que el paciente puede tener desde etapas muy tempranas algunos trastornos cognitivos, pero no van a ser de las características que van a observar en la fascia primaria progresiva o en la demencia frontotemporal. Estas son banderas rojas. Y la presencia de síntomas no motores, que siempre tienen que estar presentes. Muy bien. A partir de esta necesidad de redefinir a la enfermedad de Parkinson, podemos hablar de 3 estadios en la enfermedad. Uno que es el preclínico, en donde este proceso de neurodegeneración ha comenzado, pero el paciente no tiene ningún signo ni ningún síntoma. La etapa prodrómica, en donde hay síntomas, pero que son insuficientes para establecer el diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un padre con enfermedad de Parkinson y él tiene constipación y trastorno del sueño REM. Pero no me alcanza esto para decir que el paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, está en una etapa prodrómica. Y es muy importante si el día de mañana podemos establecer criterios para identificar a estos pacientes, porque sería el momento ideal para poder hacer intervenciones terapéuticas que eviten la progresión de la enfermedad. Y la etapa clínica, donde, bueno, como ya vimos, es una etapa tardía, porque ya la neurodegeneración es muy avanzada, en donde ya el paciente tiene los signos motores clásicos. Y ya más del 90% de las neuronas de la sustancia nigra se han degenerado. Bueno, muy bien. Vamos a tener un espacio virtual para preguntas que después el doctor Rey va a fijar la fecha y el horario en la cual vamos a poder ponernos en contacto con ustedes para aclarar las dudas que puedan haber surgido de esta charla. Muchas gracias.